En el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Pueden ocupar su lugar? Ok. Bien. Vamos a continuar viendo el tema conociendo a Dios como Padre. Vimos la vez pasada cómo a Dios le interesa más que le conozcamos a Él, más que tener sabiduría y ser muy valientes o tener riquezas materiales. Vimos también que Jesús enseñó que Dios es un buen Padre. Y entonces estábamos viendo de que Dios es un Dios bueno que desea que todos los que confían en Él pues sean sanos. Ese es su deseo. Alguno puede decir, ok, está bien, me gusta la idea, suena muy bien. Pero entonces, ¿qué hay de todos esos otros versículos que dicen que Dios sí enferma, que Dios sí envía enfermedades? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Deuteronomio 28, verso 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Si notamos que ahí dice que Jehová te enviará. ¿Sí? Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Entonces ahí vemos que el versículo dice que Jehová lo haría, ¿no? Vamos a ver otro. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. ¿Sí? Dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrito en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y aquí en estos versículos quedaron escritos en que pues Dios lo haría si no obedecen sus mandamientos. ¿Pero por qué quedaron así? Porque Jesús entonces nunca enfermó a nadie. Y hemos dicho de que Él no lo hizo porque Él nunca vio al Padre enfermar a nadie. Nunca ha sido su voluntad que los que creen en Él pues estén enfermos. Esa no es la voluntad de Dios. Pero entonces dirán muchos, porque hay muchos versículos que dicen que sí lo hace, como los que acabamos de ver. Y para poder entender esto, pues obviamente tenemos que ir al idioma en que fueron escritos, al idioma hebreo. En el idioma hebreo hay verbos que se traducen en un sentido permisivo y también hay en un sentido causativo. Pero cuando se hizo la traducción a nuestro idioma, al español, muchos de estos versículos que en hebreo están en un sentido permisivo, en nuestra lengua española se tradujo como un sentido causativo. Por eso es que estos versículos que acabamos de ver, dice, te herirá Jehová, Jehová te herirá, y así no, porque los tradujeron en un sentido causativo, que Dios lo está causando. Cuando en realidad en su idioma hebrea no está así, sino que dice Jehová lo permitirá. Y uno puede decir, bueno, pero Dios es Dios. ¿Por qué no lo detiene y por qué lo permite? Porque mucho tiene que ver con la decisión de la persona. Todo lo que nosotros o lo que Dios le llama pecado es porque nos daña a nosotros. Y a eso Dios le llama pecado. Y no quiere que se haga porque nos causa un daño. Pero si la persona aún así, aún con la advertencia de Dios, lo hace, entonces la persona escogió desobedecer a Dios, pero tendrá una consecuencia. Eso es lo que llamamos libre albedrío. Cada quien va a escoger lo que quiera vivir. La palabra hebrea que fue traducida como enviar en Deuteronomio 28:15 en adelante es una palabra que es shalach, que quiere decir dejar ir o permitir ir. En cambio, la palabra hebrea que se usa ahí mismo en Deuteronomio 28, pero del verso 1 al 14,
No es shalach, sino que es mislach, y que significa extensión o empresa. O sea, Dios tiene como misión el que nosotros podamos extendernos. Ese es el plan de Dios. Pero es otra palabra, sin embargo, tanto del 1 al 14 como del 15 al 68 fueron traducidos o quedaron así, escritos, en un sentido causativo. Dios está ahí, pone sus mandamientos para protegernos, pero si no queremos, pues nos salimos de su protección y entonces está la maldición. Entonces vemos cómo estas palabras hebreas que tienen un diferente sentido se tradujeron en un verbo causativo, cuando debió quedar en algunas partes, como estas que acabamos de ver, en un sentido permisivo. Es el hombre, en primer lugar, quien decide qué es lo que va a vivir en la vida. Y vamos a ver, por ejemplo, el caso de Job. A él le sucedió lo que él escogió. Capítulo 3, versículos 25 y 26. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Acordémonos que Job ofrecía sacrificios por la vida de sus hijos todos los días, pero lo hacía por temor. Tenía miedo de que murieran. En ese tiempo él pensaba de que Dios podía matarlos porque a lo mejor y desobedecieron a Dios. Y él ofrecía esos sacrificios a Dios, pero era por miedo. Y entonces Dios los tuvo que permitir. ¿Por qué? Pues porque no confiaba en Dios. De hecho, pues el libro de Job nos explica que él no conocía a Dios. Hasta el final del libro explica que él finalmente conoce a Dios y se da cuenta que todo lo que le sucedió no era Dios el que se lo causó, sino que vivió lo que el diablo siempre quiere que las personas vivan, porque acordémonos que Jesús dijo que Él vino a matar, a robar y destruir, y que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, la muerte no es vida, pues es muerte. La enfermedad no es vida, es muerte. La salud es vida. Entonces, por eso Dios nos pide que tengamos fe en Él, en sus promesas, de que Él nos cuida, de que Él nos sana. Y si tenemos fe, estamos tranquilos, a pesar de lo que naturalmente pueda manifestarse, algún síntoma o esto. Pero tenemos fe en lo que Dios dice, que por sus llagas hemos sido curados. Además que Dios nos da la libertad de que nosotros escojamos lo que vamos a vivir. Y esto lo vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cuándo? Yo no quiero maldición, yo no quiero enfermedad. Pues cuando decidimos no perdonar, cuando decidimos vengarnos, cuando decidimos hacer todo ese tipo de cosas, pues está escogiendo muerte. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz? Y entonces uno puede decir, bueno, pues ¿qué habló? Pues todas las promesas que Él nos da, de que Dios tiene para nosotros. Dice, yo se las he hablado, ¿para qué? Pues para que tengan paz, para que tengan confianza. ¿Se acuerdan que en una ocasión, pues una persona se acerca a Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme? Porque Él dice, yo sé que tú puedes, pero no sé si tú quieras. Porque a veces pensamos que Dios no quiere. Y entonces Él se acercó así, dice, si quieres puedes limpiarme. Y Él le dijo, sí, yo sí quiero. Sé limpio, sé sano. Y entonces esta persona pues fue sana. ¿Por qué? Porque confió en Él, confió en Jesús, que Jesús había sido enviado a eso. Y todas las personas que creyeron en que Jesús era el ungido para hacer todo ello, pues se acercaban a Él y eran sanos. Jesús los sanaba porque creían. Hoy en día es igual.
Por eso la palabra también dice que el que se acerca a Dios debe de creer, pero en otras versiones dicen, debe creer que Dios existe, que Él es, pues lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Si alguien necesita salud, Él es el sanador. Si alguien necesita provisión, bueno, Él es el proveedor, pero debe creer que Él es. Si se acerca a Dios, debe creer que Él es el proveedor o lo que se esté necesitando, sea provisión, protección o cualquier otra cosa. Entonces, Él es, por eso es que Él se hace llamar el yo soy. Que si no escuchamos la voz de Dios, entonces sucederá, acontecerá o ocurrirá. Pues, ¿qué es lo que va a suceder, acontecer o ocurrir? Pues según lo que hayamos decidido. Si no se obedece la voz de Dios, pues vendrán maldición. Lo que el diablo siempre quiere poner sobre las personas. Pues obviamente las personas que van conociendo a Dios, de que es la voluntad de Dios, de que estén sanos, entonces se agarran de las promesas. Y el diablo tiene que llevarse su enfermedad o lo que traiga. Pero el diablo las quiere poner sobre todos. O si él no respeta, aunque el sacrificio ya fue ofrecido en la cruz y ya todos quedan sanos por ese sacrificio, pero muchos lo desconocemos. Y al no conocerlo, aunque es una herencia que está ahí para nosotros, pues el diablo no la quiere quitar. Él no quiere que disfrutemos de la salud que Jesús ya ganó, aunque ya está ahí, porque el sacrificio ya fue hecho. Por esta razón, Dios nos invita a que le escuchemos a Él en primer lugar. Y todo es por medio de la palabra. Por eso dice en Josué, capítulo 1, versículo 8, vamos a verlo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También vemos otro versículo en Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos los guardas dentro de ti. Entonces, ¿dónde tiene que estar la palabra de Dios? En nuestro espíritu. Y entonces, esa palabra de Dios que viene desde tu espíritu es una palabra hablada por Dios mismo. Y entonces eso es la que cambia las cosas. No es una palabra que viene de mi mente. Por eso es de que al diablo no le tiene miedo a los cristianos que se conocen toda la Biblia, sino a los que creen las palabras de Dios que están en la Biblia. A ellos sí, pues les tiene miedo, porque son capaces de resistirlo. El diablo viene con síntomas, pero dice, no, la palabra de Dios dice así. Vamos a ver este pasaje en Mateo, capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Vamos a ver otro en Tercera de Juan 1. Bueno, nada más tiene un capítulo. 1 verso 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Quién es el amado aquí? ¿Serás tú el amado de Dios? ¿O yo seré el amado de Dios? Entonces se está dirigiendo a ti. Entonces tú eres el amado de Dios. Dios te está hablando a ti y te dice, amado. Yo deseo, o sea, Dios desea, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. También deseo que tengas salud. Ese es el deseo de Dios.
Entonces, de acuerdo a la prosperidad del alma se va a ir manifestando la salud. Pero nos damos cuenta que Dios desea que tengamos salud. Ese es el deseo de Dios. Y si ese es el deseo de Dios, ¿por qué va a mandar enfermedad? Están ahí por la desobediencia que vino a causa de Adán y Eva. Y entonces nosotros podemos quedar libres de eso, libres de las maldiciones, porque estaríamos viviendo dentro del pacto que Jesús hizo con Dios. El precio por el pecado ya fue pagado. Entonces las personas merecen ser sanas. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios, que nos muestra que su voluntad es de que estemos bien. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que nos has enviado para enseñarnos, corregirnos, iluminarnos. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, mi Dios, porque enviaste tu Cordero, el cual fue ofrecido en una cruz como sacrificio por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo. Y que todos los que creemos en ese sacrificio, la sangre de Jesús nos limpia, nos limpió de todo pecado, nos compró de la maldición y nos trasladó a la bendición, al reino del amado Hijo. Gracias, Padre, porque enviaste tu palabra y nos sanaste y nos rescataste. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús, cubro con la sangre de Jesús todos los aquí presentes y todos los que nos ven a través de las redes sociales, por YouTube. También los cubro con la sangre de Jesús y declaro salud